Bueno, en este video vamos a ver cómo construir lo que son las paredes, piso y techo de una habitación por si quieren ustedes hacer esta parte directamente en Blender. Bueno, lo primero que hay que considerar es la dimensión del cubo. Entonces fíjense que aquí tienen dimensions y bueno, X, Y, Z, ahorita por omisión tienen 2. Pero estos dos, este número 2 no está en ningún sistema métrico, ¿no? O sea, no tenemos unidades aquí. Entonces, para determinar qué unidades queremos usar, nos vamos a este iconito, donde está un cilindro, una esfera, y vemos que hay una sección que dice unidades, y podemos seleccionar el sistema métrico o el sistema imperial. Entonces, vamos a seleccionar métrico y van a ver que aquí aparece la M de metros. Entonces, bueno, tenemos que usar escalas reales para que la iluminación se calcule correctamente. Entonces, en Z, que es la altura, vamos a poner 2.8, que es más o menos la altura común de los techos. Si quieren pueden poner más, lo único que tienen que considerar es que tiene que ser escala real. ¿Ok? Ahora, pueden determinar qué ancho y bueno, qué profundidad quieren para la recámara. Vamos a suponer que la profundidad es de 5 metros y 4 a lo ancho, ¿no? Ahora, si ustedes se meten aquí como para ver por dentro el cubo, bueno, esto podría ser ya una habitación, pero la verdad es que es un poco soso nada más tener un cubo y ya. Entonces lo que podemos hacer es cambiarnos al modo de edición, recuerden que es Edit Mode, cambian con tabulador y por caras, es este iconito de aquí, vamos a seleccionar solo esta cara y la vamos a extruir. En Blender para extruir simplemente presionan E y mueven el mouse. No tienen que hacer nada más, siempre se extruye la cara en la dirección normal a esa cara. Entonces vean, esto vendría siendo como un pasillo que vamos a extender seleccionando esta cara, otra vez E. ¿Ok? Dan clic, para aceptar simplemente es clic con el botón de la izquierda, luego volvemos a extruir un poco más y luego de esta cara con E nuevamente extruimos hacia acá. Entonces si se dan cuenta es una arquitectura muy sencillita, esto es como un pasillo, pero vean que cuando se acerca uno y ve por dentro esta arquitectura, bueno, es mucho más interesante. Esto le da profundidad. Si sienten que está demasiado largo, recuerden que bueno, pueden hacer cambios, ¿no? Si sienten que no se ve el fondo, entonces lo que pueden hacer es por partes y teniendo este iconito seleccionado que les deja ver los de adelante y los de atrás, podríamos seleccionar con B todas estas caras. Nada más chequen que sí esté seleccionado todo y hacerlo un poquito más corto a lo mejor. O sea, si sienten que el pasillo estaba demasiado largo, que no se alcanzaba a ver bien, lo pueden hacer un poquito más corto y luego vemos nuevamente, bueno, aquí ya se ve un poco más interesante, se alcanza a ver el fin de este pasillo, se alcanza a ver que hay como un cuarto dando la vuelta. Entonces la escena se vuelve mucho más interesante de este modo porque se le da un poco de profundidad y un poco más de variación, no es un cubo ahí simple y punto. ¿Ok? Ahora, muchas veces es conveniente separar el piso y el techo, sobre todo cuando tienen materiales diferentes y los quieren manejar por separado. Entonces en ese caso lo que podemos hacer es ir por componentes. Voy a quitar ya este que es un poco más cómodo, trabajar sin esta parte translúcida. Entonces bueno, voy a seleccionar con Shift y botón de la derecha todas las caras de la parte de arriba y las voy a borrar con X, Faces. Y luego vamos a hacer lo mismo del otro lado. Seleccionamos, déjenme quitar esta parte para ver bien. Seleccionamos las caras de la parte de abajo, X y borramos. Entonces vean, ya nos quedan únicamente las paredes. Ahora, para agregar un plano para el piso y otro diferente para el techo, lo que vamos a hacer es salirnos
del modo de edición, o sea, nos vamos a Object Mode, que se vean a ver la orillita naranja rodando todo el objeto, y vamos a dar Shift A para agregar un plano, y vean que este plano es un objeto diferente. Ajá. Y vamos a colocarlo en el centro porque es un poco más fácil manejar las cosas si las tenemos en el centro. ¿Ven? Y luego vamos a bajar la mitad de lo que pusimos de altura. Nosotros dijimos 2.8 de altura, entonces aquí vamos a bajar menos 1.4, simplemente para que esté justo en la parte de abajo. Y de ahí vamos a escalar. Recuerden que con S pueden escalar. Primero puede ser una escala general y luego escalar específicamente, por ejemplo, S y luego Y. Escalaría en Y y pueden ver más o menos cómo se ve. Hay que escalar otro poco más y lo movemos simplemente hacia un lado. Si quieren ver las 4 vistas, porque a veces es útil, en View pueden irse a Quad View y vean, pueden ver las cosas desde diferentes ángulos. Entonces aquí si se mueven, pueden ver más o menos por dónde andan. Con Z pueden ver las cosas en wireframe. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que todavía está un poquito más grande. Entonces lo ajustan. Ajá, y pueden escalar en X. S, luego X y ajustan el piso. Realmente no es tan importante qué está pasando afuera, o sea, si se salen un poquito realmente no hay mucho problema porque todo lo vamos a manejar en el interior. Ahora, para duplicar ese plano y solo subirlo, podemos decir Shift D. Y vean, lo movemos tantito. Igual, pueden ustedes utilizar la vista de arriba para que sea un poquito más sencillo acomodar el objeto. Entonces con eso nos aseguramos. Ahora para regresar a una sola vista, con View, dicen Toggle Quad View. El shortcut es Control Alt Q, todo en Blender es por shortcuts, que al principio la verdad es que sí es un poco desesperante si no se lo sabe uno, pero poco a poco te los vas aprendiendo y poco a poco vas ubicando cuáles son los más comunes. Entonces ven, aquí tenemos esto y el chiste es ver por dentro la habitación. Se debe de ver un piso y un techo y ya realmente no importa mucho qué está pasando afuera. ¿Okay? Entonces aquí tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer, por ejemplo, una ventana? ¿No? Queremos abrir un hueco aquí para una ventana. Bueno, voy a subir un poco y a bajar un poco nada más como para separar las partes. Y vamos a ver que si están por partes, o sea, vamos a seleccionar este objeto y lo vamos a poner por partes. Si estamos por partes en aristas, Control R sirve para hacer divisiones. Ven que aparece una línea cuando yo muevo el mouse. Y con el botón de la izquierda dan clic y pueden mover esta línea. Entonces vean, ustedes pueden decidir si quieren hacer un corte, a qué altura la quieren hacer, por ejemplo, ahí. Entonces si yo veo por partes esto y caras, ya veo yo que aquí se creó una cara. Y podría aquí abrir una ventana con una extrusión. Entonces lo que podría yo hacer aquí es la Ed Extrude y justo después S. Y cuando muevo el mouse, vean, sí se extruyó porque se aparece una nueva cara, pero enseguida entró la herramienta de escala y me permitió escalar. Vean, ahí planito justo donde se creó la cara. Ahora, si quiero hacer una extrusión hacia afuera, E y muevo la cara. Ajá. Y luego esa cara, si la quiero borrar, X y borro la cara. Entonces vean que estoy armando ahí como una especie de ventana. Voy a volver a mover los objetos al lugar en donde los tenía, menos 1.4 y 1.4 para que estén justo donde deben de estar el piso y el techo.
Y si ustedes se acercan aquí, bueno, ya vemos por aquí el hueco de la ventana. Estoy haciendo un hueco bastante grande porque esa es la única entrada de luz que va a haber, por lo menos al principio, para la habitación. Entonces sí tiene que ser más o menos grande. Digo, lo que también pueden hacer es abrir 2 huecos o abrir uno de este lado también. O sea, existen diferentes opciones, ¿no? Ahorita vamos a ver esta, pero en realidad existen las variaciones que ustedes quieran. Y la cámara, bueno, está viendo desde aquí la situación, entonces a lo mejor no alcanza a ver toda la ventana, nada más una parte, o igual a la mera hora si quieren hacer, por ejemplo, ay, perdón, más, perdón, es que lo tengo seleccionado. Quieren hacer esta cara, esta de aquí, más hacia atrás. Entonces recuerden que pueden irse por componentes, seleccionar estas dos y hacerlas hacia atrás. Nada más que en ese caso tienen que recordar también hacer lo mismo para el techo y para el piso. Entonces, por ejemplo, en el caso del techo, podemos seleccionar por aristas y nada más mover esta arista para acá. Y lo mismo con el piso. Pueden seleccionar el piso por partes, aristas, y solo seleccionar esta arista y hacerla para acá. Entonces, bueno, ahí ya tendrían más oportunidad, o sea, de ver la escena desde más lejos sin salirse de la habitación o acercarse. Incluso una animación de la cámara podría ser nada más ver desde lejos la habitación e irse acercando a algún detalle, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces hasta aquí es la construcción de la habitación. Por supuesto pueden dar más detalles, pero esto es lo que considero que necesitan como mínimo para que haya profundidad y haya una entrada de luz.